Ahorre hasta un 30% en su factura de calefacción y agua caliente con la red de calor con biomasa de Soria. Oferta especial de conexión para comunidades del Calaverón, Duques de Soria, estación de autobuses y alrededores. Pregunte a su administrador. Infórmese en calle Medinaceli 2 o en reddecalordesoria.es. Revi, un compromiso con Soria y con el medio ambiente. Martínez de Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez de Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Nuevo centro de estética avanzada Edén. Cuidarte es nuestra prioridad. Últimas novedades en aparatología facial y corporal. En facial trabajamos con la marca Guinot para un lifting facial con todas las garantías, único en Soria. Robot Liporadiology Vinci para el cuidado de nuestro cuerpo, fisioterapia, maquillaje, manicura, solarium. Ven y conócenos. La experiencia, la innovación, el trabajo profesional y un trato personalizado definen a Pinturas y Decoración Juan Carlos García. Además, contamos con lo último en pinturas, efectos óxidos, sedas, microcemento, murales decorativos, figuras geométricas y todo lo que puedas imaginar. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar? Pinturas y Decoración Juan Carlos García tiene la solución. Comodal, una firma con experiencia, calidad y diseño en el mundo de la decoración y el amueblamiento de interiores. Especializada en una madera noble como es el nogal español, con el que realizan todo tipo de mobiliario de hogares e instalaciones, tanto hoteleras como de cualquier otra índole. Comodal, una firma con garantía. Os esperamos en Almazán. Hoy en Soria TV nos vamos a poner en contacto con la Organización de Consumidores y Usuarios, con la OCU, y lo hacemos a través de su portavoz, de Enrique García, quien tenemos ya al otro lado por videoconferencia. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, muchas gracias también por podernos atender en un día también importante para vosotros, el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Y bueno, imagino que también es un día que siempre tiene que servir para reivindicar, pero el derecho de los consumidores se ejerce todos los días del año. Pues así es, hoy lo que conmemoramos es precisamente el reconocimiento internacional de los derechos de los consumidores que se produjo en el año 83 y se utilizó esta fecha en concreto, bueno, pues es una fecha significativa porque en el año 63, ya ha llovido desde entonces, el presidente Kennedy se dirigió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que es nuestro Parlamento, y ofreciendo un discurso que empezaba diciendo todos somos consumidores, una frase que todavía se mantiene, por supuesto, y que desgranaba poco a poco los principales derechos de los consumidores que tenemos, ¿no? Y es el inicio, de alguna manera, formalmente del movimiento de defensa de los consumidores. Esto en el año 83 se tomó como Día Internacional de la Protección de los Derechos de los Consumidores y a partir de ahí, pues todos los años celebramos este día con un claro espíritu de reivindicación. Como tú dices, los derechos de los consumidores se ejercen a diario. Y es que si no se ejercen son papel mojado, ¿no? El derecho a la información, a la protección a la salud, a la protección eficaz sobre los intereses económicos, el derecho a la reclamación, el derecho a tener asociaciones de consumidores. Esos son los derechos básicos y hay que ejercitarlos día a día. Enrique, te quería preguntar, para que nos hagamos una idea, en una DIN A4, en un folio, si tuviéramos que poner todos los derechos que tenemos, ¿cuánto ocuparía? Bueno, pues a ver, los derechos básicos se resumen facilísimamente. Están en el artículo 8 de la Ley General de Defensa de los Consumidores. Y son, a grosso modo, los que yo he explicitado en un momentito. El derecho a la información, el derecho a la protección a la salud y a la seguridad, el derecho a la protección a los intereses económicos y el derecho a la asociación, ¿no? Esos son básicamente los derechos. Y luego se desgranan en un montón de normativas y donde será se de un tamaño regulan considerable, imagino. Bueno, pues oye, la Ley General de Defensa de los Consumidores tiene alrededor de 170 artículos y aparte de esa ley está la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Publicidad, hay un montón, bueno, y ya si hablamos de lo que nosotros entendemos como normativas sectoriales, ¿no? Estamos hablando de leyes generales, pero luego hay leyes particulares
de telecomunicaciones, de sanidad, de banca y seguros, donde se regulan específicamente derechos de los consumidores, ¿no? Además, imagino que será algo, Enrique, vivo, porque durante todos los días las normativas van cambiando, también van evolucionando según va evolucionando la sociedad. Pues efectivamente, no hay nada más dinámico que el derecho de consumo. Yo supongo que, bueno, vista la legislación de hipoteca, bueno, hay que decir que ha cambiado recientemente, pero básicamente el concepto fundamental de hipoteca o de los contratos en el marco del Código Civil, pues es antiguo. Sin embargo, la regulación de consumo sí que tiene esa cuestión que es dinámica, se tiene que adaptar a los modos y hábitos de los consumidores. Y hay que decir que lamentablemente va muy por detrás de este tipo de hábitos, ¿no? Por ejemplo, hoy en este Día Mundial de los Derechos de los Consumidores del año 21, pues estamos reivindicando una modificación legal a nivel global, ¿no?, sobre la aplicación de los derechos de los consumidores en la compra por Internet, ¿no? De eso precisamente ha tratado la cumbre de hoy de Bruselas, donde se han hablado de los derechos de los consumidores y la agenda del consumidor. Hay que decir que también en materia de los derechos de los consumidores es muy importante la actuación europea, que es un marco coordinado de actuación de defensa de los consumidores, y que también los consumidores europeos, que muchas veces no tenemos esa idea, vivimos en la zona del mundo con una mayor protección a los derechos de los consumidores. Esto no ocurre en otros sitios. Pero hay un problema, y es que hoy por hoy, con la tecnología, nos saltamos la frontera de forma inmediata, con un solo clic. Y los consumidores europeos estamos comprando bienes y servicios fuera de la Unión Europea desde nuestra casa. Y eso es hoy por hoy nuestro reto, ¿no? Cómo podemos aumentar la protección de los consumidores que, sin saberlo, en la mayoría de las ocasiones, pues bueno, pues acceden a otro mercado diferente, con reglas diferentes, totalmente distintas, ¿no? Hablo de, por ejemplo, el derecho de desistimiento, a devolver el producto sin ningún tipo de justificación, la obligación de entrega, la información precontractual, la información sobre precio. Eso, cuando compramos en una web que está en China, que está en Estados Unidos o que está quién sabe dónde, no es lo mismo. Claro, yo tenía apuntado también en pues el resto de preguntas que tenía preparadas también para Enrique, esos peligros que podemos tener en España en este 2021 y claro, hay que hablar ya en un plano internacional, mundial, a través de esa barrera que ha roto Internet. Cuesta ya también nacionalizar los problemas, ¿no? Sí, efectivamente, hablamos cada vez más de problemas globales, pero también los tenemos a nivel local, que no nos olvidemos, por ejemplo, hoy, este Día de los Consumidores, desde luego que estamos muy orgullosos, porque es la primera vez que podemos celebrar que los consumidores vulnerables están incluidos en la Ley General de los Derechos de los Consumidores, algo de lo que desde OCU nos sentimos particularmente orgullosos, porque es una petición que hemos visto cumplida, ¿no?, este año con la modificación reciente de la Ley de Consumidores. Todavía está en el Parlamento, pero ese decreto ley que en definitiva es la primera piedra para un elemento fundamental, que es la protección a nivel local, ya concreto, de los consumidores vulnerables, que son aquellos que por distintas causas pues tienen una posición más desfavorable respecto al resto, al consumidor medio. Y estas distintas causas pueden ser la edad, los consumidores mayores o los menores, las circunstancias de discapacidad física o psíquica, o las circunstancias socioeconómicas, y una cuestión también muy importante y que puede afectar de alguna manera a parte de los consumidores de Soria, ¿no? Y es aquellos que por su ubicación geográfica tienen dificultades de acceso a determinados mercados de bienes y servicios. Esos son consumidores vulnerables y a partir de ahí estamos trabajando en establecer una protección reforzada para esos consumidores. Imagino que complicado también, como decías, para los sorianos esa distribución que viene aislada, no tanto por las comunicaciones por Internet, que también por la falta muchas veces de cobertura, tanto de teléfono, que parece también un poco que estemos hablando del siglo pasado y no de este siglo, cuando decimos que no llega el teléfono, sino también de Internet, sino más bien por esas infraestructuras de carreteras y de otros medios de transporte que muchas veces hacen que no tengamos esa competencia frente a otras provincias o a otras regiones. Y, por ejemplo, de servicios básicos como son los financieros, ¿no? Ahora mismo en OCU estamos preocupados por la exclusión financiera que supone la dificultad de acceso a las cuentas básicas, al acceso al dinero efectivo en determinadas zonas, y Soria es un buen ejemplo, ¿no? Estamos preocupados en esa línea
y estamos trabajando porque se reconozca el acceso a determinado tipo de servicios como universal, ¿no? Y es que se garantice que los consumidores, con independencia del lugar donde residan, van a tener unos mínimos en cuanto, por ejemplo, a la atención financiera y al uso de una cuenta corriente básica que les permite un desarrollo normal, ¿no? Trabajamos en esa línea, por supuesto, aparte de las cuestiones de infraestructuras que corresponden a otros ámbitos. Nosotros de consumo, lo que queremos de una organización como OCU, que está presente en Soria, nosotros también tenemos socios en Soria, igual que en todo el territorio nacional, dentro de los 227.000 socios con los que cuenta a fecha de hoy OCU, pues lo que queremos es de alguna manera garantizar ese acceso a los bienes y servicios con independencia del lugar de residencia. Eso lo permite la figura del consumidor vulnerable. Es una primera piedra. Hoy no podemos hablar de algo de nada tangible, pero sí que a futuro, en los próximos años, trabajaremos en esa línea. Pues si te parece, Enrique, vamos a ir un momento a publicidad y a la vuelta conocemos más temas que tienen que ver también con la OCU. En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en tu sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación, contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. Recuperaciones de Miguel, empresa soriana con más de 30 años de andadura. Empresa autorizada en recoger desechos y residuos para su almacenamiento y posterior reciclaje. Clasificamos por calidades cada material que recogemos. Servicio de contenedores a pequeñas y grandes empresas. Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos. Nos caracterizamos por la seriedad y alta profesionalidad en el servicio y en la gestión de los residuos. Recuperaciones de Miguel. Estamos de vuelta en Soria TV y estamos hablando con el portavoz de la OCU, con Enrique García. Y bueno, quería preguntarle yo también en este punto de la entrevista sobre el Ministerio que se ha dedicado en exclusiva prácticamente al consumo. ¿Cómo se valora también desde la OCU la labor que está realizando el Ministerio? Bueno, pues nosotros tenemos que decir que estamos contentos con un Ministerio de Consumo, ¿no? Con independencia de quién lo ocupe. El hecho de que el consumo tenga ese reconocimiento a nivel ministerial nos parece importante, ¿no? La política de consumidores al final tiene unos efectos extensivos y transversales sobre todo el ámbito de acción, ¿no? El proteger a los consumidores pues tiene efectos beneficiosos, aunque no lo creamos o no se quiera ver de ese punto de vista, tiene efectos beneficiosos en las empresas, ¿no? Las empresas que mejor tratan a los consumidores a nivel local, pues van a tener una oportunidad de expansión más amplia a nivel internacional, y eso es positivo, ¿no? En cuanto a este ministerio, bueno, pues hay cosas que está haciendo bien y hay otras cosas en las que va lento. ¿Qué está haciendo bien? Pues esta figura del consumidor vulnerable que hemos hablado con anterioridad, los intentos también de establecer un etiquetado nutricional, Nutri-Score, que es fundamental, tener una información, que los consumidores tengan de forma rápida e inmediata una información sobre el valor nutricional de los alimentos, favorece la sostenibilidad. También está trabajando en esa línea, o por lo menos hoy lo ha anunciado el ministro, sobre la creación de un índice de reparabilidad para combatir la obsolescencia programada, es decir, que en el etiquetado de los productos podamos tener información sobre cuánto de fácil es reparar o no un producto y tomemos decisiones de compra en ese sentido. Y luego, bueno, pues también le echamos de menos pues que no tenga una apuesta más decidida por dotar a las administraciones de procedimientos eficaces, ¿no? Echamos de menos que el Ministerio de Consumo pues tenga más capacidad de establecer procedimientos de resolución de conflictos, resoluciones vinculantes de algunos reguladores, como por ejemplo nos hemos encontrado en el coronavirus. El principal problema de consumo ha sido las cancelaciones de vuelos, ¿no? Y hasta ahora el Ministerio se ha mostrado incapaz de arreglar ese problema. Eso es negativo, ¿no? Nos gustaría que fuera un ministerio, nos gusta que sea un ministerio y nos gustaría que fuera un ministerio todavía más fuerte.
De hecho, todavía el dinero de muchos vuelos no ha sido recuperado y además muchas agencias también de viajes todavía están criticando que las compañías aéreas todavía no les han devuelto el dinero, por lo cual todavía hay mucho dinero que no se ha devuelto. Pues efectivamente, es lamentable, ¿no? Y lo que es más lamentable todavía es que se planteen planes de nacionalización o ayuda financiera a las compañías aéreas, que efectivamente estaban pasando por momentos críticos, pero ahí no se contemple la devolución del importe de los billetes de los vuelos cancelados. Y es que se dan circunstancias, unas paradojas terribles, ¿no? Hay personas que están en un ERTE por el efecto de la pandemia y que tenían un viaje contratado en una circunstancia totalmente diferente, de una cuantía importante, de un dinero que ahora necesitan y que simple y llanamente no obtienen, ¿no? Cuando los consumidores tienen derecho al reembolso de las cantidades de aquellos contratos, no solo de líneas aéreas, que se vean afectados en su aplicación por el coronavirus, ¿no? Y esto, lamentablemente, el Ministerio de Consumo ha sido incapaz de resolverlo en un año, ¿no? Y esto es negativo, ¿no? No podemos decir otra cosa. De hecho, en OCU hemos iniciado una campaña para ayudar a los consumidores a intentar recuperar esas cantidades que han pagado por vuelos, servicios turísticos, viajes cancelados que no han podido realizar, pero que sin embargo han pagado y no son capaces todavía de recuperar su dinero. Otra también de las mayores quejas que hemos tenido durante la pandemia, por lo menos que estamos teniendo, es con el tema de las mascarillas, con el precio, que bueno, las quejas de los consumidores han sido notables. Pues sí, y es que los consumidores gradualmente nos hemos visto afectados por una nueva factura, y es el precio de las mascarillas, ¿no? Al principio de la pandemia, sobre todo cuando se estableció su obligatoriedad y se fijó un precio máximo que estaba muy por encima de lo que era razonable, ¿no? Fíjate, se daba también otra circunstancia y es que durante la pandemia era más cara la factura de mascarillas que la factura de la luz, ¿no? La luz se redujo el precio Y eso por que la fue falta de discutida actividad. también, el de la factura de la luz. Sí, bueno, pero si te parece vamos por parte, hablamos de mascarillas, ¿no? Lo que queremos decir es que los consumidores, las familias, estábamos obligados a pagar entre 77 y 107 euros. Esas fueron las primeras cuentas. Afortunadamente el precio ha ido bajando y todavía hoy los consumidores tenemos que afrontar un pago. Ahora el precio de la mascarilla, bueno, pues se ha hecho más asequible. Eso no quiere decir que a final de mes tengamos una nueva factura que aumentar los gastos habituales de los consumidores, ¿no? Que se suma a esa factura de la luz, que también es polémica, que subió puntualmente durante el mes de enero, pero que hay que decir que la pandemia también ha tenido un efecto de rebaja en la factura de la luz, por ejemplo, en comparación con otros años. Una factura de la luz que es muy complicada, que está ahora mismo en un proceso de revisión y que, bueno, pues que nadie tenga complejo, que prácticamente el 80% de los consumidores no entiende bien cómo funciona el mercado de la electricidad. Y no es culpa de los consumidores, es culpa de que adrede se ha hecho un sistema muy complejo, que es difícil de explicar, que me lo digan a mí, que lo tenemos que explicar de forma habitual, y es realmente difícil hacer comprender a los consumidores cómo funciona el mercado eléctrico, ¿no? Y eso es porque se ha hecho así, adrede de complicado. Ese terreno donde el 80% de los consumidores desconoce cómo funciona el mercado, pues es un terreno abonado para los abusos. Y lamentablemente hay muchos abusos en materia de contratación del servicio eléctrico. He oído muchas consumidoras y muchos consumidores que a veces hay que estudiar un máster para poder empezar a reclamar, no para reclamar, para empezar. La verdad que es bastante complicado. Enrique, también te quería preguntar, ¿hemos aprendido en los últimos años a reclamar? ¿Que nos animamos más a reclamar? Bueno, aquí hay que decir que el carácter español es mucho de chau chau, pero a la hora de reclamar por escrito, poco, ¿no? Aún así, los consumidores son cada vez más conscientes de sus derechos, ¿no? Va cambiando también con la población joven, que sí que es más reivindicativa en esa cuestión. Las redes sociales también se han convertido muchas veces en un mecanismo eficaz de reclamación. Fíjate, a veces resulta más eficaz hacer pública la reclamación para obtener una solución que dejarla callada, ¿no? En este aspecto, pues le quiero recordar a los telespectadores que OCU tiene en su página web la plataforma Reclamar, donde queremos facilitar a los consumidores
una buzón de reclamaciones para hacerle llegar a la reclamación a esa empresa, que pueden ellos hacerla pública y que otros consumidores conozcan cuál es el problema, y eso muchas veces es más efectivo que esos mecanismos, pues que hay que decir que son lentos, que son tortuosos, que llevan siendo muchos años los mismos, esas hojas de reclamaciones, ese funcionamiento administrativo que es ineficaz y que al final el objetivo, bueno, el efecto, yo iba a decir el objetivo, sí, lo voy a decir, el objetivo era desincentivar las reclamaciones, y eso tiene como efecto que al final los consumidores desistan, abandonen y no reclamen de forma efectiva sus derechos y dejen que sus derechos se conviertan en papel mojado. Hoy lo podemos decir tranquilamente, es el Día Mundial del Derecho de los Consumidores, y lamentablemente muchas veces somos nosotros mismos los que desistimos de esa reclamación. Antes de terminar, Enrique, hablaba yo también con mis compañeras fuera de cámara, estábamos reunidos hablando un poco también pues, de los derechos de los consumidores y también de una información que habéis emitido desde la OCU, y es que, lo comentábamos, la principal bolsa de basura que tiramos en casa es la amarilla, es la de plásticos, la de envases. Sí. En este sentido, vosotros también estáis pidiendo un cambio global para frenar esa contaminación de plásticos. Pues efectivamente se trata de la campaña de este año de Consumer International, que es la organización mundial de los consumidores, que este año hemos dedicado a la contaminación por plástico. Estamos realmente preocupados de los efectos que esto tiene y lo que queremos es concienciar a los consumidores sobre el uso sostenible. Aquí ya no nos dirigimos tanto, que también a la administración, ¿no?, para que tome normas o haga normas que limiten el uso de los plásticos. Estamos hablando de los plásticos de un solo uso, de fomentar los envases a granel, de fomentar el reciclaje, pero también llamamos y apelamos a la responsabilidad de los consumidores. Se trata de gestos a diario que tienen un fuerte impacto ambiental y que nosotros debemos cambiar. Proponemos una campaña con 7 reacciones que van desde el reciclar al reparar, al repensar, y que tienen como objetivo pues que todos podamos combatir de forma local pues un problema global como es la contaminación por plástico. Pues Enrique García, portavoz de la OCU, agradecemos mucho el tiempo aquí en Soria TV para adentrarnos un poquito más dentro de los derechos de los consumidores en este Día Mundial. Muchas gracias por el tiempo y bueno, quedaremos también pendientes de más temas porque, como decimos, durante todo el año hay que tener presentes, mejor dicho, esos derechos. Muy bien, pues gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Preview.